Hola, el día de hoy voy a hablarles acerca de la ley de Biot-Savart, dos físicos franceses, los cuales plantearon una expresión matemática para lo que es el cálculo de un campo magnético en cualquier punto alrededor de un conductor eléctrico, al cual pues circula a través de él una corriente eléctrica. Eh, Esta corriente eléctrica, al pasar por ese conductor, él me genera un campo magnético. Entonces, esta expresión lo que me permite es calcular ese campo, esa densidad de campo. Bueno, tenemos una expresión inicialmente, tenemos una serie de pasos matemáticos, los cuales me llevan a otra expresión más sencilla para lo que es el cálculo de ese campo, de esa densidad de campo magnético en ese punto P. Bueno, esas líneas de flujo de campo magnético tienen una dirección. Esa dirección se puede calcular pues a través de la regla de la mano derecha o a través de una brújula. Bueno, aquí la expresión matemática me dice que cómo se calcula esa densidad de campo. Entonces inicialmente pues tenemos una integral de línea, la corriente multiplicada por un diferencial de longitud, producto cruz con el producto cruz, vector de distancia r dividido en 4pi la magnitud del vector de distancia al cubo. Bueno, esta fórmula hay que empezar a deducirla para llegar a una expresión matemática pues, más sencilla y poder calcular ese campo, esa densidad de campo. Bueno, el campo magnético pues estaba en su forma como se orienta, entonces se orienta pues en una forma cilíndrica, lo cual me lleva a trabajar en coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas son tanto en, en ρ como en phi y en z. En este caso pues el conductor es el lineal, el conductor digamos que ese diferencial de línea pues se me está está orientado en el eje Z, entonces digamos que ese diferencial de línea va a ser igual a un diferencial de Z en la dirección de Z, ¿cierto? Por lo que está orientado en esa coordenada. Bueno, el vector de distancia R está orientado en las coordenadas ρ y en las coordenadas z, como podemos ver en la gráfica. Él tiene digámoslo así, que un desplazamiento en z negativo y un desplazamiento en ρ. Bueno, entonces ese vector distancia va a ser igual a ρ en dirección de ρ menos z en dirección z. Aquí lo que hacemos es resolver ese producto cruz entre ese diferencial de línea y ese vector de distancia. Al resolver ese producto cruz tenemos cada una de las matrices y cada una de las operaciones que se realizan. Acá tenemos que el resultado pues me va a dar, el resultado de ese producto cruz me va a dar ρ por el diferencial de z en la dirección de phi. Bueno, vamos a continuar el ejercicio. Vamos a pasar acá al siguiente planteamiento matemático. Entonces aquí lo que estamos haciendo es hallar la magnitud de ese vector de distancia. Entonces, eh, pues va a ser igual a la raíz cuadrada de ρ al cuadrado más z al cuadrado. Y eso me va a dar, eso va a ser igual a ρ al cuadrado más z al cuadrado, todo esto elevado a un medio. Pero como en la expresión inicialmente teníamos que la magnitud de ese vector de distancia está al cubo, entonces lo que hacemos es que procedemos a elevar esta potencia a la 3 y por eso me da ρ al cuadrado más z al cuadrado elevado a la 3 medios. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es en la fórmula inicial vamos a empezar a reemplazar estos valores. Reemplazamos los valores y me va a dar una expresión, me va a dar la siguiente expresión. Me va a dar igual a la corriente multiplicada por ρ sobre 4pi por la integral de línea del de z sobre ρ al cuadrado más z al cuadrado elevado a la 3 medios.
Bueno, para llegar a la expresión de campo magnético pues, que es igual a la corriente por coseno del ángulo, de un ángulo alfa, ¿cierto? 2 menos el coseno de un ángulo alfa 1, todo esto dividido en 4pi por rho. Entonces lo que hacemos es, para poder llegar hasta esta expresión, lo que tenemos que hacer es realizar un cambio de variable y poder llegar inicialmente a esta expresión para calcular nuestro campo, nuestra densidad de campo magnético del ejercicio. Aquí vemos en la gráfica entonces, eh, vemos entonces las coordenadas que tenemos en el ejercicio, tanto en z como en ρ. Tenemos un ángulo que se forma, digamos, entre estas coordenadas, que es el ángulo θ, y tenemos lo que es el vector distancia, que en este caso, pues ese vector distancia r va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esos dos catetos. Bueno, tenemos que z que va a ser igual, entonces z va a ser igual, aquí lo que hacemos es, en este cambio de variable, pues vamos inicialmente a trabajar en función del ángulo θ. Entonces z va a ser igual a ¿qué? A ρ por la tangente de θ. Y al sacar ese diferencial, como vemos en el ejercicio, pues el diferencial va a ser igual, ese diferencial de z va a ser igual a ρ por la secante al cuadrado, diferencial de θ. Bueno, acá podemos ver cada una pues, de las expresiones matemáticas. Entonces acá volvemos a nuestra ecuación anterior, a nuestra formulación anterior, y lo que hacemos es que ya reemplazamos ese valor de dz y también el valor acá lo que hacemos es reemplazamos el valor de z, ¿cierto? Podemos ver aquí en el ejercicio. Y también reemplazamos también lo que es el valor de z, y ya al hacer la operación matemática nos va a dar que esa densidad de campo magnético va a ser igual a la corriente sobre 4pi por rho por el diferencial de línea de coseno de θ, diferencial de θ. Entonces, eh, al, al integrar, al realizar, inclusive aquí ya podemos realizar esa integral de línea de esa función trigonométrica que nos dio el ejercicio, y ya nos daría esta otra expresión. Ya nos daría pues que ese campo ahora va a ser igual a la corriente sobre 4pi por rho por el seno de θ, ese seno de θ evaluado en los puntos A y B de nuestro conductor inicialmente. Bueno, tenemos entonces que θ, pues ahora lo que hacemos es que como todo esto como aquí hemos trabajado en términos de θ, entonces ahora tenemos que trabajarlo en términos de alfa, que es como inicialmente teníamos planteado el ejercicio. Entonces, θ que va a ser igual. Entonces, por congruencia de triángulos, θ va a ser igual a 90 grados menos alfa. Y esto va a ser igual, entonces reemplazamos y esto nos va a quedar de la siguiente manera, que el campo magnético va a ser igual a la corriente sobre 4pi por rho por el seno que multiplica a lo que vale θ. Entonces θ es 90 grados menos alfa, y todo esto evaluado entre los puntos A y B. Bueno, por identidades trigonométricas, entonces tenemos que ese seno de 90 menos alfa va a ser igual a, el seno de 90 grados por coseno de alfa menos el seno de alfa por el coseno de 90 grados. Y todo esto nos va a dar que eso es igual a seno de 90 grados menos alfa es igual a coseno de alfa. Entonces, ahora nuestra expresión matemática ya en términos de alfa lo tenemos de la siguiente forma, que I, que va a ser igual a la corriente sobre 4pi por rho por el coseno de alfa evaluado en los puntos A y B. Y aquí llegamos a lo que es nuestra expresión
de campo magnético. Entonces, como nuestro ejercicio dice que está evaluado entre los puntos A y B, entonces tenemos que en el punto A y B tenemos los dos ángulos, alfa 1 y alfa 2. Entonces, nuestra expresión queda de la siguiente manera. Campo de densidad de campo magnético va a ser igual a la corriente por el coseno de ese ángulo alfa 2 menos el coseno del ángulo alfa 1, y todo esto sobre 4pi por rho en la dirección, orientado en la dirección de phi. Bueno, aquí para poder calcular entonces lo que es el campo magnético en nuestro ejercicio inicialmente, entonces lo que hacemos es lo que nos dice la ley de Biot-Savart, pues que también pues debemos tomar una aproximación de conductor infinito. O sea, que, quiere decir que los ángulos, tanto alfa 2 como alfa 1, pues los vamos a proyectar hacia el infinito y vamos a ver cómo se comportan. Entonces, por ejemplo, en el ángulo alfa 2, entonces, ¿cómo va a ser el ángulo alfa 2? Entonces, cuando el ángulo alfa 2 tiende hacia el infinito, entonces él va a tomar un valor de 0, porque él va a llegar, se puede decir que va a llegar a ser 0. Entonces, al tomar ese valor de 0, ese coseno de alfa 2 va a ser igual a 1. ¿Qué pasa con el ángulo alfa 1? Entonces, el ángulo alfa 1, como lo tenemos aquí en el gráfico, al proyectarlo hacia el menos infinito, por decirlo así, hacia el menos infinito, entonces ese ángulo me va a llegar a aproximar o a ser 180 grados. Entonces, aquí tenemos que el coseno de ese ángulo alfa 1, pues coseno de 180 grados, pues va a ser menos 1. Entonces, nos regresamos a esta expresión de campo, a la expresión de densidad de campo, y reemplazamos esos valores. Y al reemplazar los valores, nos da que nuestra densidad de campo en este punto P va a ser igual a la corriente sobre 2pi por rho, orientado en la dirección de phi y en unidades de amperio metro. Bueno, compañeros, eso es todo. Muchas gracias.